Bueno, muy buenas tardes a todos. Me gustaría haceros una pregunta, a ver cómo son las caras, la respuesta de estas 1500 personas que estamos hoy en este aula. ¿Habéis sentido alguna vez un minuto de gloria? La sensación de tener esos 15 minutos de fama, 10, 5, que realmente estáis en un sitio donde algo fluye, donde os sentís capaces, donde podéis. Bueno, seguro que sí. Estoy convencido que lo habéis vivido. Dejadme que os cuente una historia del siglo pasado, que es el siglo de muy pocos de nosotros aquí, ¿verdad? Nosotros somos del siglo XXI, pero algunos, si hay en el siglo pasado, os podéis acordar. Es una historia que está asociada a este concepto que veis aquí en la pizarra, que es el trance agonístico. ¿Habéis oído hablar de ese nombre? Yo tampoco hace mucho, pero hace pocas fechas, precisamente aquí, me enteré de que existía. Bueno, es un concepto que lo ha inventado un psicólogo, es un señor italiano que se llama Giorgio Nardone, y que tiene que ver mucho, no sé si habéis oído hablar, con la fluencia. Bueno, los psicólogos realmente se dedican a cosas un poquito especiales y este señor lo hace y os recomiendo que le echéis un vistazo. Lo que habla Nardone del trance agonístico no es nada más que este minuto de gloria que os quiero contar. Él les dice que hay un momento en donde las cosas fluyen, en donde gracias a la capacidad que tenemos en algunos momentos, somos capaces de poder elevar nuestro rendimiento hasta conseguir cosas que ni siquiera nosotros pensamos. Y que esa capacidad no solo tiene que ver con la parte técnica, sino que también tiene que ver con una parte física, con una parte mental, con diferentes elementos. Este hombre se centra mucho, y ahí es donde quiero llevaros, en el mundo, por ejemplo, del deporte, de la música, porque se ve mucho ahí. Y él ha analizado algunos casos. Bueno, pues dejadme que os cuente un minuto de gloria. Bien, estamos en el año 1992. Hace nada, apenas nada. Y hay un grupo de individuos entre los que me encuentro que están trabajando en el alto rendimiento. Somos jugadores de baloncesto. Es un equipo de baloncesto que seguramente todos habéis oído hablar del nombre, es el Estudiantes de Baloncesto. En el siglo pasado tuvieron en algunos momentos, pues momentos de gloria. Por ejemplo, este del año 1992. Está este grupo compitiendo por llegar a la Final Four de la Euroliga. Bueno, esto que acaba de empezar ahora, este torneo que casi siempre la ganan los equipos grandes de Europa. Pues bien, aquel año resulta que Estudiantes se encontraba compitiendo en un partido para clasificarse para la Final Four contra el Maccabi de Tel Aviv. Y sucedió. Todavía no sé dónde estaba Nardone, pero llegó el tema y de repente, en medio de 12.000 personas, con todo el mundo gritando, empiezan 2-3 minutos en donde, pues, me toca ser protagonista. Hay un momento en donde las cosas empiezan a fluir y donde de repente, pues un balón que se escapa, cojo un triple, el triple que metí en toda mi vida profesional, resultó que fue ese, el público bramando, todo, un balón que roba, mi defensa, teníais que ver cómo era capaz yo de defender, mejor que no lo veáis. Bien, pasaron 3 o 4 cosas que hicieron que aquello se proyectase a unos niveles que ni siquiera yo sabía que podía conseguir. Evidentemente, no solo yo, estábamos en un ambiente de trabajo en alto rendimiento en un equipo. Bueno, pues aquel equipo consiguió su objetivo. Es más, de pocas fechas, viendo el vídeo, porque, cuidado, lo que no sale en YouTube no se puede contar como historia, entonces esto lo podéis ver en YouTube, ¿eh? Eso es lo que primero que... O sea, esto cuando dices, oye, Pablo se acaba de inventar una cosa, no, esto vais a YouTube y sale. Bien, pues en ese momento, de repente hay incluso algo que sucede. Y me lo dijo un compañero aquí, Daniel, que le habéis oído hablar, y dije, Pablo, ¿te has dado cuenta que en ese momento está todo el mundo gritando, chillando, y tú con toda la tranquilidad eres capaz de avisarle al árbitro que se va a pedir un tiempo muerto? Y nadie se ha enterado en el pabellón, porque unos estaban pegando, otros estaban el público chillando. De hecho, el público también participó del trance agonístico, porque años después decían, oye, Pablo, el triple que metiste fue en el último segundo del partido del Maccabi. Digo, claro, si la historia se cuenta muchas veces, no es verdad, fue a falta de 3-4 minutos. Pero todos estábamos participando de algo que nos trasladó a un sitio donde no creíamos que fuéramos capaces. Bien,
aquello que era puro alto rendimiento, después, no con 20 años, que era lo que tenía entonces, he tratado de ver, oye, ¿qué características podían estar detrás de haber logrado que eso sucediera? Y fijaros, como estábamos en el ambiente de baloncesto, a mí se me ocurrieron 5 ideas, y la vais a ver porque os voy a poner aquí 5 elementos que vais a entender. Aquel equipo, aquellos jugadores eran capaces de por lo menos hacer, yo calculo, 5 cosas que tenían un sentido. Eran muy capaces, para conseguir el alto rendimiento, de activarse como jugadores. Cuidado con la metáfora deportiva, nos puede servir a cada uno donde estemos, porque esto nos pasa en nuestros trabajos. Primero, para poder trabajar bien, hay que querer trabajar. Aquí había un grupo de jugadores, no de espectadores de su propio proceso, sino de jugadores. Después, eran gente capaz de usar muy bien las herramientas a su disposición, las que fueran. En aquel caso, pues eran balones, eran, no sé, pues a los árbitros también, como herramientas, a los entrenadores, lo que tenía la tecnología menos, pero también existía. Había, por supuesto, unos objetivos que tenían y que fueron capaces de cumplir. Os puedo poner algunas anécdotas sobre objetivos porque era espectacular cómo nos uníamos para conseguir el objetivo. Estaba muy relacionado con el dinero que teníamos que ganar, que eso yo creo que a todos nos interesa. Nos pusieron una prima, oye, a ver cuántos partidos ganáis contra los 8 primeros. El capitán, un americano de 31 años con 2 hijos, dijo, vosotros veréis, pero no vamos a perder ni uno, ¿eh? O sea, que ya veremos cómo lo hacemos. No perdimos ni uno en toda la temporada, de esos, donde había una prima. Bien. Después, por supuesto, había expertos. Unos que les tocó meter un triple en el último segundo, que eran capaces de pasar, y luego durante toda la temporada, por supuesto, los veteranos, los jóvenes, todos éramos capaces de hacer algo para el equipo. Y una capacidad de controlar el tiempo, que creo que a todos nos pasa, ¿no? Y más en el mundo en el que vivimos. Todo esto solo tenía una gran palabra detrás: la confianza. Cuando un equipo, un individuo que está en un entorno de alto rendimiento es capaz de trabajar así, normalmente hay una confianza. Pero os voy a contar una intrahistoria detrás de eso. Porque claro, vais a YouTube, encontráis el vídeo, no sé cuántas visitas tendrá, veis que esto es verdad, que un chico protagonizó un momento así donde se lo reconocieron, que aquel equipo protagonizó un momento donde se lo reconocieron. Ese chico que veréis, con 20 años, tenía muchos problemas de salud, serios problemas de salud. Era un problema de salud que estaba relacionado con algo que parecía muy puntual. Le dolían las rodillas, pero no os podéis imaginar cuánto. Y, sobre todo, cuánto tiempo. Y desde qué momento. Y cada día, y en ese partido, y en el anterior, y un año antes, y 2 años después, hasta el punto de que prácticamente estaba anulado como individuo y era, ¿qué tal tus rodillas? ¿Cómo vas? No sé si habéis oído también alguna vez una historia parecida. Bien, una idea de algo que realmente nos daña, que es un problema de salud. Sobre todo para conseguir el alto rendimiento. Entonces veis, un cerebro preparado para poder rendir, capaz de hacer lo que nos pide Nardone, que es, bueno, conseguir resultados que parecen imposibles alrededor de una salud pues todavía débil. 5 años después, aquello felizmente empezó a resolverse, por lo menos en mi caso. Llegué a un entorno en donde de repente algo que parecía que tenía una causa, resulta que era un conjunto de causas. Algo que parecía que tenía algo puntual que tenía que ver con el físico, al final era mucho más complejo y a la vez mucho más rico. Empecé a conocer la salud, en este caso de Pablo, mucho más que las rodillas de Pablo, la tendinitis crónica de Pablo,
la ciencia médica me dio una alegría. Esos 6 años anteriores me habían cuidado bien. A partir de ese momento empezaban a curarme. Y curiosamente, eso nunca ha cambiado ya a partir de ese momento. No he dejado nunca de entender que la salud, igual que el alto rendimiento, tiene que ver con un montón de factores a nuestra disposición. ¿Sabéis lo que empezaron a hacer? Y es lo que hoy define este centro. Conmigo, psiconeuroinmunología. Una ciencia médica que interrelaciona un montón de factores para que consigamos obtener la salud, o recuperarla, o rendir más. Mirad, en aquel momento me empezaron a trabajar el cerebro, pero por supuesto no se olvidaron de mi sistema inmune. Y evidentemente, en mi caso, había un metabolismo, un músculo, unos sistemas periféricos. Todo eso formó parte del proceso de curación de la salud. ¿Podía yo tener trance agonístico antes en el alto rendimiento? Sí. ¿Lo disfrutaba igual que después? No. Esto es la misma confianza que el alto rendimiento. Pero ¿sabéis una cosa? Que siempre lo pondré debajo, en la base. Porque si alguna vez sentimos y queremos llegar a un proceso así, que todos vosotros lo podéis conseguir, más vale que podáis disfrutarlo, como lo he empezado yo a disfrutar, después de saber que la salud tiene un montón de posibilidades y de factores que nos pueden realmente llevar a otra dimensión, a otro proceso. Entonces, lo que hoy estamos aquí es para contaros, y eso van a hacer los especialistas, una serie de ideas relacionadas con esta parte de la confianza. Esta era mi historia, así la viví, desde ese momento no he dejado de vivirla, y bienvenidos al Instituto Español de Psiconeuroinmunología, bienvenidos a una ciencia médica hecha para que la gente recupere la salud y pueda, gracias a recuperar la salud, obtener el alto rendimiento. Muchísimas gracias y voy a hacer de maestro de ceremonias hoy.